Muy buenos días. Tengo el placer el día de hoy de presentarles al doctor Juan Velarde Marco, que es infectólogo de acá de nuestro instituto, pertenece al Comité de Infecciones y que nos va a tocar el tema de medidas de protección frente al COVID-19. Muchas gracias, doctor Galarreta, y vamos a tratar durante el transcurso de estos minutos de la mañana cosas importantes para conocer del virus, de su mecanismo de transmisión, para poder usar adecuadamente la protección frente a esta situación, ya que esto está ocasionando muchas dificultades y problemas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la situación, cómo estamos, ¿no? Esta es la situación de Perú, cómo va la frecuencia de los casos de COVID comparado con otros países, ¿no? Italia, España, Francia, ustedes pueden ver ahí, estamos con nuestra curva incrementándose paulatinamente, ¿no? Todavía no se ha visto el pico agudo, sino como que se está aplanando un poco la curva, ¿no? Y con nuestros contemporáneos de América Latina, ¿no? Chile, Ecuador o Brasil, podemos ver ahí cómo estamos nosotros. No estamos teniendo el pico que se eleva, no estamos ahí en la misma situación, ¿no? Aplanándose un poco. Los casos reportados hasta el día de ayer, 416 casos, ¿no? Ustedes ven en azul que son todos los departamentos que han reportado casos. Lima, pues, es el que concentra el 77% de los casos, con 322 casos reportados, ¿no? Pero le sigue Piura, Loreto y Junín, con 10 casos en Junín, ¿no? Luego tenemos por distritos, ¿no? Como estamos acá en Lima, ¿no? Lima, Jesús María, Surco, Miraflores y San Isidro son donde hay mayor casos reportados, ¿no? Y luego siguen los demás distritos en menor cantidad. De los 416, esta es la distribución, cómo están. No hospitalizados está el 91,6%, ¿no? Hospitalizados son 8,3%, fallecidos son los 7, que es 1,7% de letalidad, ¿no? Entonces la mayoría de los casos son ambulatorios, no están hospitalizados en el 90% de los casos, ¿no? ¿Dónde están hospitalizados? Ese reporte del CS que nos hace llegar todos los días. El 61% en salud, 30% en MINSA, 9% en instituciones privadas, ¿no? De los 23 hospitalizados, ¿no? Los 7 casos reportados fallecidos, ¿no? Salud son 5 y MINSA 1 y FAP 1, ¿no? Están las regiones donde se han reportado, ¿no? Lima, Piura y La Libertad. Esto es cómo va yendo nuestro RO. El RO es desde que una persona se infecta, cuál es la capacidad de contagiar a otra persona susceptible, ¿no? Este RO es variable, depende de varias constantes, como ustedes pueden ver abajo, ¿no? Y nuestro RO está entre 1,4 y 2,5, ¿no? Es obviamente un poco más alto que influenza, que va entre 1,7, ¿no? Por eso que es más contagioso esto. Ustedes ven, hay variables que se pueden controlar, como las acciones que están haciendo, distanciamiento social, ¿no? Por ejemplo, equipo de protección personal para disminuir la eficiencia de transmisión, ¿no? Aislamiento de hospitalario para que afecta o impacte en la duración de la infecciosidad, y que son todas las medidas que se están tomando a fin de reducir la cantidad de casos, ¿no? Muy bien. Luego de ese breve panorama que tenemos, vamos a conocer un poco de lo que es el virus, ¿no? Los coronavirus son virus de RNA de una sola cadena, y como es un virus RNA, hay que recordar que los virus RNA tienen alta tasa de mutación, entonces constantemente no reparan cuando se están replicando, ¿no? Se trata de una enfermedad zoonótica, o sea, es frecuente en animales y se transmite a los humanos, ¿no?
En los humanos hay 6 tipos de coronavirus que ya producen enfermedad en los humanos, ¿no? Estos 4 primeros que ustedes ven, el 229, el NL63, el OC43 y el HKU1, son coronavirus que causan infecciones respiratorias agudas, ¿no? O sea, es parte del grupo de las infecciones, de los virus que causan infecciones respiratorias agudas, junto con influenza, con parainfluenza, con virus sincicial respiratorio, que los vemos circulando en pico más en las épocas de invierno, ¿no? En la última década han emergido 2 nuevos coronavirus que causan infección en humanos, que son el MERS y el SARS, ¿no? El SARS fue el primero que apareció en el 2003 con el brote que hubo del síndrome de respiratorio agudo severo, ¿no? Y en el 2012 el otro brote del MERS, ¿no? Y ahora está entrando un nuevo miembro que va a generar infecciones respiratorias, que es el nuevo coronavirus, el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2 es el agente, ¿cómo se llama? Y la enfermedad se llama COVID-19, ¿no? Esta es la línea de tiempo, cómo fueron apareciendo, ¿no? En los años 60, entre 50 y 60, los primeros coronavirus que causaban resfrío común, entre el 2004, 2003, aparecen los otros 2 coronavirus que exacerban infecciones respiratorias en pacientes con alguna enfermedad patológica de base, ¿no? Infecciones pulmonares crónicas, el EPOC, el asma, bronquiolitis, ¿no? Entonces, y luego están los coronavirus emergentes, ¿no? Que aparece el SARS, el MERS, y ahora en diciembre del 2019 que se detecta al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2, ¿no? Esto siempre recalcar que los murciélagos son la reserva de coronavirus, ¿no? Es donde se encuentran estos, principalmente en el murciélago de herradura, ¿no? Estos coronavirus pasan a un huésped intermediario, donde ocurre otra vez mutaciones y se adaptan para puedan ser adquiridos hacia los humanos, ¿no? Luego vuelven a adaptarse para que puedan ir la capacidad de transmitirse de humano a humano, ¿no? En el SARS, el huésped intermediario fue el pangolín, en la figura ustedes pueden ver al pangolín, y en el MERS el huésped intermediario fue el dromedario, ¿no? En el huésped intermediario de SARS-CoV-2, del COVID, todavía no se ha identificado cuál fue el huésped intermediario, ¿no? El agente causal se denomina ya SARS-CoV-2, tiene una similitud de un 79% con el virus de SARS, ¿no? Por eso le han puesto SARS-CoV-2. Es un virus RNA, ¿no? Y tiene varias proteínas, tiene una envoltura glicoproteica y unas proteínas que se anclan, que son las spike, que es el que sirve de receptor sobre el receptor de la angiotensina 2, que es el punto donde se anclan y puedan ingresar, ¿no? La angiotensina 2 está distribuido en el organismo, principalmente en el pulmón, pero en todo el sistema circulatorio, corazón, vasos, riñones también se encuentran, y por eso que puede afectar a muchos tipos de células, ¿no? El ciclo de vida netamente sucede a nivel del citoplasma de este virus, no introduce su material genético al interior del núcleo, como sucede con otros virus, que son virus DNA, y quedan como infección latente, ¿no? Por ejemplo, herpes virus, por ejemplo, hepatitis B, o papilomavirus, que insertan su DNA dentro del núcleo y quedan como infecciones latentes de por vida, ¿no? Entonces el ciclo solamente es a nivel citoplasmático y por eso cumple su ciclo y queda ahí el virus. Si no encuentra otra célula o otro huésped, la transmisión se podría cortar y ahí terminar todo el ciclo del virus, ¿no? Hay varias, una vez que ingresa el virus, hay proteasas que se encargan de derivar las proteínas y por eso que hay drogas como los retrovirales que inhiben estas proteasas y se están probando para tratar casos severos de esto. Hay transcriptasa porque tienen que transcribir este RNA y por eso hay unas drogas que inhiben esta polimerasa, esta transcriptasa,
¿no? Como Remdesivir, ¿no? Drogas nuevas. A nivel de la vesícula están usando cloroquina, probando, ¿no? Cloroquina o hidrocloroquina, ¿no? Interferón también como pruebas terapéuticas, ¿no? Bueno, y el cuadro clínico solamente para mostrar que una vez que inician los síntomas, son los primeros días donde hay mayor carga de eliminación. Estos son los hisopados que se toman a nivel nasal, a nivel de la faringe, y vemos que el pico más alto de la carga viral son en los primeros días. Incluso por eso dicen que en los primeros 2 o 3 días presintomáticos ya se está eliminando y está siendo contagioso en esa etapa que todavía no ha desarrollado síntomas, ¿no? Luego, mientras pasan los días, va cayendo la carga viral y la eliminación del virus, ¿no? Los síntomas, el cuadro clínico de los pacientes que se están reportando acá en el país, ¿no? Todos, malestar general, son a la cabeza, fiebre, dolor de garganta, los principales síntomas, ¿no? De ahí ya se van distribuyendo cefalea, malestar general, dolor articular y todos los demás síntomas, ¿no? Y este es un resumen del reporte que hace China de los casos de su pandemia, de los ellos han reportado 4.442 casos confirmados, y esa es su distribución, ¿no? 81% leves moderados, 14% severos, 5% críticos, y se sabe que de estos 81%, un 10 o 15% van a ser cuadros severos, y de estos 14% de estos severos, un 15 a 20% van a ser cuadros críticos, ¿no? La tasa de fallecimiento promedio alrededor de un 4%, y los que entran a críticos, ¿no? El 50% tienen una alta mortalidad, ¿no? 96% se recupera. El periodo de incubación, como les mostré, más o menos en promedio son 5 días, y el rango entre 4 y 7 días, pero el 95% de los casos a los 12 días ya están desarrollando síntomas, ¿no? Pero conociendo, porque mucho del conocimiento de este nuevo coronavirus viene de haber conocido el MERS, de haber conocido el SARS, cómo se comportaron, ¿no? Entonces, con ellos se sabe que algunas veces era hasta 14 días, por eso que se ha quedado por OMS, ¿no? Que los contactos se deben observar por 14 días, un promedio de 14 días, ¿no? ¿Y cómo se transmite? Esto es importante conocer, porque esto es lo que va a ayudar o a mandar a cuál es el EPP que debemos de usar, ¿no? Si no sabemos el mecanismo de transmisión, podemos estar usando un EPP que no corresponde. Este se transmite a través de gotas y a través de contacto. Incluso las gotas respiratorias vienen a ser una forma de transmisión de contacto, ¿no? Las gotas respiratorias, estamos hablando de estas gotas grandes, pesadas, mayores de 5 micras, que no quedan suspendidas en el aire, ¿no? Sino por gravedad contaminan las sustancias donde caen, ¿no? Puede llegar esta gota hasta 2 metros de distancia, por eso las recomendaciones de separación de las personas, ¿no? Donde están aglomeradas, una distancia prudente de 2 metros, ¿no? Y lo otro es el contacto, ¿no? Gotas quedan en las superficies y luego por el contacto podemos estar llevando a otros sitios, y hay que tenerlo siempre presente, porque a veces nos preocupamos más por la mascarilla, que yo quiero tal tipo de protección y tal cosa, pero nos olvidamos del contacto. Por ejemplo, yo me puedo preguntar ahorita, ¿qué persona se sentó en esta silla? ¿No? O quién estuvo aquí tocando esta superficie que yo ahorita estoy tocando, ¿no? Si yo dejo mi celular acá, si me voy a la silla del bus, si me voy al parque, si estoy en un supermercado agarrando un carrito, ¿no? Entonces, todo puede pasar en ese momento, y nosotros nos preocupamos más por tener la mascarilla y nos olvidamos que el principal barrera de contención es la higiene de manos, ¿no? Y la otra transmisión que ustedes conocen y han escuchado es la transmisión por aerosoles, ¿no? Los aerosoles son las gotitas pequeñas, menores de 5 micras. Estos aerosoles sí quedan suspendidas en el aire y pueden recorrer largas distancias, ¿no?
Entonces, en este SARS-CoV-2 también viene la información que ya se conoce del SARS, que estos aerosoles a corta distancia sí pueden ser infectantes en los procedimientos que se están generando aerosoles, pero no se ha demostrado que este aerosol salga y recorra largas distancias y pueda infectar, como sucede con sarampión, ¿no? Entonces, no sigue esa ruta, ¿no? Entonces, entre los mecanismos de prevención, tenemos siempre las precauciones estándar, ¿no? Higiene de manos es el pilar importante en este tipo en todo lo que es prevención, ¿no? Le sigue la disposición adecuada de los residuos, la limpieza y desinfección y la etiqueta respiratoria y la tos, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. La higiene de manos es importante como medida de prevención y control. Puede ser con agua y jabón, pero si no estamos en un sitio donde no tenemos un punto de agua, también se pueden usar las soluciones alcohólicas, ¿ok? A base de alcohol gel, ¿ok? Es importante que cuando uno se hace la higiene de manos, el objetivo de la higiene de manos es que se cubra toda la superficie de la mano, ¿no? Por eso es que existen pasos para cubrir, ¿no? Porque los sitios donde más uno se olvida es entre los dedos, es en la punta de las uñas, ¿no? El dedo gordo, por eso que está estandarizado, protocolizado para que uno no se pueda olvidar y pueda cubrir toda la superficie de la mano. El objetivo es cubrir toda la superficie de la mano, ¿okay? Tanto para el lavado con agua y jabón como para el lavado en alcohol gel, ¿okay? Mientras incrementemos la frecuencia de la higiene de manos, más protegidos vamos a estar, ¿no? Porque recuerden que las manos tienen múltiples usos, ¿no? Está constantemente tocando diferentes superficies, ¿no? Mesas, sillas, lapiceros, tablets, computadoras, ¿no? Y después estamos frotándonos la cara, la boca o los ojos, ¿no? Más o menos dice que nosotros nos frotamos en un promedio de 12 a 14 veces por hora la superficie de la cara, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces, importante es la higiene de manos. Luego viene el equipo de barrera, el equipo de protección personal. Va a estar en función a dos situaciones que uno tiene que usar. El riesgo de exposición, a qué me voy a exponer, y esto es el tipo de actividad. Por ejemplo, aquí podemos poner, si yo soy un colega de UCI, voy a hacer una intubación, ¿no? Esa actividad que yo estoy haciendo es una actividad que genera mucho aerosol, ¿no? Entonces, yo tengo que elegir un EPP que me pueda proteger contra aerosoles, ¿no? Pero si soy un colega que no voy a tener, no hago esta actividad, por ejemplo, yo digo un examen físico, que no hay generación de aerosoles, entonces no hay la necesidad de usar un EPP que sea para bloquear ese tipo de aerosoles, ¿no? Y lo otro, o sea, uno tiene que ver el tipo de exposición y el otro que tiene que ver es conocer la dinámica de transmisión del agente patógeno, ¿no? Si se transmite por contacto, si se transmite por gotas o se transmite por aerosoles, ¿no? Esas dos variables se conjugan para poder escoger el EPP adecuado, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que en SARS coronavirus 2 se transmite por gotas y se transmite por contacto, ¿ok? Y los aerosoles en el momento que se va a hacer el procedimiento en la cual uno está a una distancia entre 1 o 2 metros de este procedimiento o está trabajando en la misma vía aérea, tiene que tener protección contra aerosoles también. Después, no es adecuado estar usando este tipo de protección, respiradores contra aerosoles, en otros lugares, en áreas administrativas, donde no se generan aerosoles, donde el virus no se encuentra circulando en el aire, ¿okay? Un poco para que puedan conocer acerca de las mascarillas simples quirúrgicas, nos da la protección de adentro hacia afuera, o sea, evita que el enfermo elimine el agente al momento de toser o de estornudar, ¿no? Entonces, el objetivo principal cuando salieron las mascarillas simple quirúrgicas eran para proteger el campo operatorio, ¿no? Entonces, el cirujano se coloca para evitar la contaminación del campo operatorio.
Luego se fueron agregando otras indicaciones para las mascarillas simple quirúrgicas, como por ejemplo la medida de barrera en las precauciones estándar, o sea, para evitar contacto de sustancias como fluidos o sangre en las mucosas, ¿no? En la mucosa oral o en la boca, ¿no? Medidas de barrera. Entonces forma parte de las precauciones estándar de este tipo. Y luego, además, se agregó como un elemento de las precauciones de aislamiento para gotas, ¿no? También para evitar que estas secreciones tengan contacto con la mucosa oral o la mucosa respiratoria, ¿no? Y al enfermo se le entrega la mascarilla simple quirúrgica para evitar que no esté diseminando el agente al momento de toser o estornudar, ¿no? Y otra indicación también de la mascarilla simple quirúrgica es para los procedimientos que requieren una técnica aséptica, ¿no? Para mantener el campo quirúrgico que no se contamine. ¿Ok? En los respiradores hay que aclarar dos cosas, ¿no? Hay dos nomenclaturas, la nomenclatura americana, que es la NIOSH, ¿no? Y la nomenclatura europea, la Unión Europea, que es FFP, ¿no? Que viene de un inglés que he puesto ahí, Filtering Phase Piece, ¿no? FPP. ¿Ok? La NIOSH tiene unas letras que ustedes van a ver, N, R o P, y es lo que califica si es que es resistente o no a las sustancias oleosas como la grasa, ¿no? N, que no es resistente, R, que es resistente a grasa, y P, que es a prueba de grasa, porque pueden haber aerosoles que son oleosos, ¿no? Y que uno tiene contacto intermitente, no es prolongado, que podría usar un R, pero si es que es un contacto prolongado, tendría que ser una P, ¿no? Pero los aerosoles son más bien generados por sustancias hídricas, biológicas, ¿no? No requerimos de los otros, ¿no? Y el número que le sigue a la letra, el número que le sigue a la letra es el porcentaje de filtración que realizan. Todas las mascarillas, tanto los respiradores N95 o los FPP, filtran partículas de un tamaño hasta 0.3 micras. ¿Okay? La diferencia que tienen simplemente es en el porcentaje de filtración de cada uno. Por eso que hay N95 que filtra el 95%, N99 el 99% y N100 el 99.9%, ¿no? ¿Ok? Y en FPP es igual, el FPP1 lo filtra el 80%, el FPP2 el 94%, el FPP3 el 99%, que sería un equivalente al N100 de esto, ¿no? De la NIOSH. La otra cosa que recuerden, todos filtran partículas de 0.3 micras. Y la otra cosa que hay que conocer es que cuando hablamos de agentes biológicos, hablamos que es como en la cadena epidemiológica, vemos que estos agentes tienen que tener una ruta de transmisión, una vía de transmisión, el mecanismo de transmisión. Y el mecanismo de transmisión va a ir acoplado a un fluido, por ejemplo, al toser o estornudar, los fluidos respiratorios, ¿no? O sea, no es que el virus esté solo y que en los WhatsApp que salen que mide tanto de micras y por lo tanto yo tengo que usar una... No, el agente se transmite a través de fluidos, el mecanismo de transmisión es a través de fluidos, viene mezclado con otras condiciones, ¿no? El agua puede ser un mecanismo de transmisión, el aire puede ser un vehículo que va a transmitir, por ejemplo, los aerosoles, el contacto es otra forma, los vectores otra forma. Entonces, hay que conocer todo esto para poder entender por qué se incluye o por qué la OMS, el CDC dicen que este es el EPP adecuado y no estar usando de manera irracional los EPPs, ¿no? Ok, y la otra cosa, que los respiradores cuando uno los usa, si no hacen su prueba de ajuste, no les va a brindar la protección que ustedes están viendo o que viene escrito en sus insertos, ¿no? Un respirador N95 con una adecuada prueba de ajuste puede ser mucho mejor que una FPP3 si no está bien puesta, ¿no? Entonces, es importante que los EPPs se usen adecuadamente y se sigan todos los pasos, ¿no? De nada sirve que yo me ponga un EPP y no haga prueba de ajuste y con la falsa sensación, yo estoy usando el mejor, cuando lo que están haciendo es el que más se va a infectar que uno que usa un N95, digamos, con todo
con todas sus pruebas hechas, ¿no? Este es otro, para ver esto de los aerosoles, ¿no? Igual ahí están la europea, la americana, ¿no? Los porcentajes de eficiencia de filtración de cada uno, ¿ok? Y es importante entonces que se usen adecuadamente si uno va a usar estos filtros. Entonces, en conclusión, si yo me voy a exponer a aerosoles, yo tengo que usar un respirador N95. Si yo no me voy a exponer a aerosoles, yo no requiero usar un respirador N95, ¿no? Entonces, si yo veo a pacientes, a personal en las calles usando un respirador N95, yo no sé de qué se están protegiendo si no hay aerosoles, ¿ok? No, si yo veo un personal en el pasadizo de la institución usando una N95, no sé de qué se están protegiendo si no hay aerosoles, ¿ok? Dejemos los N95 para el profesional que se va a exponer a los aerosoles, ¿no? Y estas es las directrices que salen de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del EPP, que se debe usar para estas condiciones, esta coyuntura que estamos viviendo del COVID, ¿no? Hay condiciones en las cuales sí requieren los respiradores, justo donde ustedes pueden ver en los iniciales que dice PGA, que son procedimientos generadores de aerosoles. Si yo estoy atendiendo a un paciente COVID y estoy generando un aerosol, yo tengo que usar un respirador N95, ¿no? Pero si yo voy a hacerle un examen físico, lo voy a examinar, lo he operado y voy a revisar cómo está la herida, no me estoy exponiendo a aerosoles, simplemente me bastaría mi mascarilla simple quirúrgica, mi bata, mis guantes, ¿no? Para el contacto, para como mecanismo de barrera de contacto, para atender a este paciente, ¿no? Pero si estoy nebulizando, si voy a intubar, si voy a hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si voy a aspirar secreciones, que son procedimientos que generan aerosoles, es indicado que yo use un respirador N95, ¿ok? Entonces, los aerosoles en SARS-CoV-2 se generan alrededor del paciente, no quedan flotando a larga distancia, no se ha demostrado la transmisión a larga distancia como sucede en tuberculosis, como sucede en sarampión. Es más, cuando un paciente tose, no tose y genera aerosol en el momento que está tosiendo, ¿ok? El aerosol se va a generar en el transcurso de los minutos que van a ir pasando, porque esta partícula que sale, las más grandes van a caer, pero las pequeñas que están saliendo tiene que perder la cantidad de agua que tiene que ir deshidratándose para que después pueda generar la partícula pequeña del aerosol, ¿ok? Entonces, si yo uso una mascarilla simple quirúrgica para bloquear esa salida, tampoco no va a generar el paciente aerosol, ¿no? Por eso que ustedes ven que a los pacientes con tuberculosis les decimos, por favor, póngase la mascarilla simple quirúrgica para evitar que no estén generando aerosoles, ¿no? ¿Ok? Entonces, la generación de aerosoles depende de la humedad que hay en el ambiente, depende de la temperatura que hay en el ambiente, porque mientras mayor temperatura, menos humedad, es más fácil que se generen los aerosoles, ¿no? Mayor humedad, es difícil que pierda mucho esto, entonces afecta a esto. Porque hay estudios que han salido, que ustedes también como médicos deben haber leído, ¿no? Que está publicado, que han hecho de manera experimental, en un turbojet han generado los aerosoles y es donde han visto que el aerosol puede estar presente en el aire entre 2 y 3 horas, ¿no? Entonces, pero son estudios experimentales, o sea, con todas las variables controladas, ¿no? Y eso también lo sabemos, el aerosol, si se genera en el paciente que estás haciendo un procedimiento, tienes que protegerte, ¿no? Pero que este aerosol persista y que vaya a larga distancia, esto no está demostrado, ¿no? Muy bien, entonces esto es importante que conozcan y sepan estas bases científicas para que puedan usar adecuadamente los EPPs, ¿no? Esto solamente para mostrar los procedimientos generadores de aerosoles, ya les mencioné, la reanimación, la intubación, aspiración de secreciones, necropsias, son las que uno tiene indicación para poder usar los respiradores, ¿no? Este es el otro punto, ¿no? El traje, el mameluco completo. Este traje mameluco completo, volverles a recalcar que este traje es usado para
para ébola, donde es altamente contagioso el ébola, las secreciones, todas las secreciones son contagiosas, y además tiene varios pasos para colocarse y varios pasos para retirarse, ¿no? Entonces la contaminación muchas veces sucede al momento del retiro del EPP. No es tanto al momento de que uno se coloca un EPP, sino que al momento de retirarse su mano tiene contacto con la superficie contaminada, giró, volteó, entonces incluso tienen que haber dos observadores, uno que está chequeando que no, si tocó o no tocó para indicarle que pare y haga higiene de manos y pueda seguir el proceso de cambio de EPPs. Este tipo de traje, otra cosa, recordar que cuando uno se viste tiene que estar las 12 horas del turno usando el EPP, ¿no? Entonces incrementa la temperatura, en verano hay reportes de golpes de calor, ¿no? Hipertensión, a los que sufren de problemas que se sube la presión, ¿ok? Entonces, y muchas redes circula que esto es el equipo que usa, ¿no? Y principalmente ponen los videos que vienen de China, ¿no? Yo me imagino esa situación porque ellos recién estaban enfrentándose a algo que no conocían, ¿no? Algo que desconocían, no sabían cuál era el agente y tenían muchos enfermos y tenían que protegerse de esto de la mejor manera posible, ¿no? Pero ya han identificado el agente, lo han estudiado, lo han secuenciado, tienen el mecanismo de transmisión, ¿no? Entonces, y aún todavía se está aprendiendo más acerca de su tratamiento y más cosas, ¿no? Entonces, usar estos trajes están implicados tal vez para las situaciones donde se generan muchos aerosoles, ¿no? Y para municiones puntuales, ¿no? Porque el riesgo de ponerse y sacarse y colocarse varias veces al día, porque si tiene que ir al baño, tiene que retirarse esto, si tiene que ir a tomar sus alimentos, entonces son varias exposiciones que va a tener que sacarse con riesgo de contagio, ¿no? Hay una secuencia, cómo es el retiro del EPP, cada uno vamos a practicar, vamos a hacer una secuencia cómo tenemos que retirarnos, pero la idea es que cada vez que uno retira un equipo de protección personal, tiene que hacerse una higiene de manos, ¿no? De nada sirve que yo esté andando con mi respirador y después le agarre mi respirador del centro y me lo saque y me lo ponga en el bolsillo, contaminando toda mi mano, ¿no? O baje el respirador, lo lleve en el cuello, ¿no? Contaminando toda mi superficie de la cara, ¿no? O que use mi respirador a la mitad, ¿no? Dejando mi nariz libre, o mi mascarilla dejando mi nariz libre, ¿no? Entonces, si no hacemos higiene de manos, si esto no va junto con un adecuado higiene de manos y un buen conocimiento de cómo retirar el EPP para evitar contaminación, de nada sirve que yo esté usando un FPP3, que yo quiero FPP3, ¿no? Entonces, igual se van a contaminar. Si no hago el sello al momento que me pongo, si no hago la prueba de ajuste, no sirve de nada todos los procedimientos que están haciendo, ¿no? Muy bien, y ahora queremos hacer una práctica, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se coloca, cómo se retira y puedan tener todo el cuidado, ¿no? Buenos días. Para empezar, el principio que debemos de considerar para iniciar la colocación de nuestros EPPs es básicamente retirarnos todo lo que nosotros consideramos accesorios. Eso incluye, pues, ¿no? Si llevamos alhajas, pulseras. En este caso, por ejemplo, tendría que retirarme mi photocheck y otros materiales que puedo tener en mi uniforme, celulares, llaves, lapicero, ¿no? Y tenemos que quedar libres para que la colocación y cuando nosotros nos movilicemos con el EPP sea cómodo y sea ergonómico. Entonces, antes de colocarnos los EPPs tenemos que considerar nuestra higienización de manos, ¿no? Como mencionó el doctor, pueden ser con agua y jabón o con una solución de base alcohólica, ¿no? En este caso vamos a usar la base alcohólica, ¿ya? Respetando los 8 pasos con base alcohólica o 11 pasos con agua y jabón. El último paso, que son manos seguras, que tenemos que verificar
que nuestras manos estén secas, ¿no? Entonces, vamos a proceder a colocarnos nuestro mandilón. Tenemos que lograr que el mandilón cubra todo nuestro cuerpo. Las mangas no van a ir hasta el puño, sino sobre el dorso de nuestras manos. Procedemos a colocarnos el respirador, para el cual también conocemos la técnica de colocación del respirador. Recordemos que las ligas tienen que ir sobre nuestras manos. Vamos a fijar el respirador en nuestro rostro y vamos a introducir la liga inferior sobre el borde de nuestro cuello, la liga superior sobre los lóbulos de nuestra oreja y vamos a fijar el respirador con los dedos índices. Vamos a realizar nuestra prueba de ajuste. Inhalamos, exhalamos. Tenemos que verificar que no haya fugas de aire por los bordes de nuestro respirador. Si existieran fugas de aire, tendremos que verificar en qué zona son. Si son por la base de aluminio, entonces vamos a fijarla más. Y si fueran por el borde inferior, pues tendremos que fijar las ligas, ¿no? Ya no existen fugas de aire, entonces yo considero que este respirador está bien colocado, ¿no? Después, continuamos con nuestros lentes. Procedemos con nuestro gorro. Y terminamos con nuestros guantes. Tenemos que verificar que cuando empecemos a usar nuestro mandil, no haya exposición de nuestra piel, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay exposición de mi piel y voy a iniciar ya mi presión, ¿no? Ahora, el punto tal vez más álgido es para retirarme todo el equipo de protección. Tenemos que considerar que todo lo que está en la superficie de nuestro equipo de protección se considera contaminado. En este caso, vamos a empezar retirándonos de la misma manera el mandilón. Podríamos desinfectar nuestros guantes y retirar solo los guantes y después proceder a retirar el mandilón. Pero también lo que podemos hacer es retirar el mandilón evitando tener contacto con nuestra piel y tocando solamente la superficie externa del mandilón. De esta manera, ¿no? Solo la parte interna es la que podemos tener contacto y podemos hacer el retiro de todo el equipo de protección. Doblamos y descartamos.
Nos vamos a higienizar las manos frente al riesgo que en el momento de retirarnos el mandilón hayamos tenido contacto con alguna superficie de estos equipos. Y nuevamente vamos a desinfectar nuestras manos. Vamos a retirarnos nuestros lentes. Vamos a retirarnos el gorro, que va a ir en los recipientes, que nosotros ya conocemos la disposición de esto. Vamos a retirarnos el respirador sin tener contacto directo con el respirador, solo las ligas. La liga inferior primero, la liga superior después, y también descartamos el respirador. Posterior a ello, nuevamente, la higienización de nuestras manos. Entonces, yo me podría... Muy bien, ha sido muy didáctica la demostración de cómo se debe poner el equipo de protección. Muy bien. Damos por terminada nuestra teleconferencia, agradeciéndole infinitamente al doctor Juan Velarde, nuestro infectólogo acá del grupo y del comité de infecciones. Muchas gracias. Hasta luego.